Bueno, vamos a analizar el tema político. Está el doctor Moreno, está el doctor Raed, la doctora Lausberg, el doctor Yanes Mana. Bueno, gracias por venir. Gracias a usted. Gracias a vos, Germán. Doctor Moreno, usted hizo un planteo de nulidad. Sí, el primer planteamiento de nulidad que tiene la Cámara contra las elecciones. Contra las elecciones, Bien. contra el gobierno de la provincia y contra la Junta Electoral. Bien. Para mí, no se puede seguir contando votos que a todas luces, y si uno abre el diario de mayor tiraje en Tucumán del día domingo, hay 14 opiniones de que las elecciones han sido viciadas. En base a esa prueba y al reconocimiento expreso del señor gobernador que nosotros entregamos, Bolsón y los otros también, me releva de hacer prueba alguna, porque ante el reconocimiento expreso del gobernador no tengo que probar nada. Si han entregado Bolsón y hubo contravoto, hay una serie de jurisprudencia en todo el país, especialmente en toda Latinoamérica, hablemos, porque la Corte, cuando hace el fallo de anular elecciones en Buenos Aires en un partido concreto, invoca 18 motivos y jurisprudencia donde se anulan las elecciones cuando no se respeta la libertad de la gente. Y en este caso no hubo libertad y hay un reconocimiento expreso que hubo compra de votos. ¿Cómo no hubo libertad? No hay libertad cuando una persona no tiene, cuando está comprado su voto por su necesidad. Nosotros lo que venimos denunciando, inclusive yo lo denunció penalmente al señor José Gutiérrez, cuando él le exigía a la gente que le entregó planes, módulos habitacionales, que si no trabajaban por él le quitaba los ladrillos, le desarmaba el rancho y le quitaba. La denuncia penal está radicada. Nos estamos desviando. Usted me dice no hay libertad para votar. No hay libertad. Y a la persona esa que le han amenazado que si no trabajan para un determinado, para el partido gobernante, le van a quitar, le van a desarmar el rancho, como ha dicho el señor Gutiérrez, que tomó Estado Público hace 20 días atrás, y yo lo denunció penalmente, y en este aspecto no hubo ninguna reacción de la Junta Electoral ni del gobierno. Bueno, la verdad que estoy atónito realmente. Es verdad que el momento post y, por qué no también el momento preelectoral, encienden por lo general las pasiones, las exacerban verdaderamente hasta límites insospechados, pero estoy verdaderamente atónito con esto que estoy escuchando, porque lo que plantea realmente el doctor Moreno es una suerte de limbo electoral, sí, ya que una ficción. Sería realmente un limbo electoral que creo que es de imposible conseguir, como para generar un ambiente en donde el voto, ¿no es cierto?, de acuerdo al planteo del doctor Moreno, resulte verdaderamente válido, o sea un voto o un sufragio emitido con discernimiento, con intención, con libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le quiero decir al doctor Moreno, como así también a toda la ciudadanía, que en este contexto de las elecciones que tuvieron lugar el 23 de agosto acá en la provincia, podemos nosotros sacar una conclusión que es contundente, que es categórica y que de ninguna manera, ¿no es cierto?, se puede refutar. En la capital y en el resto de los principales centros urbanos de la provincia, tanto en Yerbabuena como también en Concepción, repito, tanto en San Miguel de Tucumán como en Yerbabuena y en Concepción, hubo tal corte de boleta que tanto en la categoría concejales, ¿no es cierto?, en esos centros urbanos del interior que son Concepción y Yerbabuena, como en San Miguel de Tucumán respecto a la categoría legislador, que si el encolumnamiento de ese voto articulado o ese voto supuestamente comprado hubiera sido uniforme, hoy tendríamos un intendente de signo distinto, ¿no es cierto?, al que tiene, por ejemplo, la ciudad de San Miguel de Tucumán, al que tiene la ciudad de Yerbabuena y al que tiene la ciudad de Concepción. Hubiera ganado el peronismo. Hubiera ganado el peronismo, habida cuenta de que hubo un gran corte de boleta y de que en los centros urbanos hubo, ¿no es cierto?, evidentemente algún tipo de manifestación en cuanto al sufragio totalmente diferente al que pudo haber en el interior de la provincia. Ahora bien, puede validarse una elección en un determinado lugar y anularse en el resto, puede hablarse de que hubo compra de voluntades en un sitio y en otro sitio no. Yo lo que quiero dejar perfectamente aclarado es lo siguiente: hay tres cuestiones. El acuerdo para el bicentenario, a través, ¿no es cierto?, de su majestad, la justicia, consiguió, en primer lugar, establecer las reglas de juego, porque proscribió el voto joven y por ende dejó a un 3% del padrón sin la posibilidad de votar. O sea, estableció las reglas, en este caso, de lo que iba a ser el acto electoral, por una parte. Por otra parte, lo puso al árbitro
habida cuenta de que la Junta Electoral, que tenía primitivamente una determinada integración, como consecuencia de recusaciones de último momento y de fallos por completo, pero totalmente extemporáneo y por ende, ¿no es cierto?, inaplicable, no obstante lo cual se los respetaron los mismos ultranza esos fallos, esta Junta quedó mutilada y con una representación exclusiva del Poder Judicial, cuando por el artículo 43, inciso 14 de nuestra Constitución, deben estar representados los tres poderes en esta suerte de órgano extrapoder, que es la máxima autoridad en un acto comicial, que es la Junta Electoral, o sea, debe estar representado el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Ahora bien, doctor, sí, sintetizamos. Bueno, sintetizando, podemos decir que pusieron las reglas de juego, por una parte, con esto de la proscripción del voto joven. Bien. Pusieron también el árbitro, que en definitiva es la Junta Electoral. No podemos nosotros permitir que a esta altura, con este resultado mosaico o con esta suerte de rompecabezas que se dio en los centros urbanos, donde evidentemente para armar el voto el ciudadano y no votar uniformemente lista única, porque repito, si la categoría legislador fuera en definitiva la que manda el humor electoral o la que marca la mayoría, tendríamos en la capital, en Concepción y en Yerbabuena, intendentes de distintos signos. Bien. Sin embargo, los intendentes son del acuerdo para el bicentenario. Y en la capital, la mayor cantidad de votos la sacaron los legisladores para el Frente de la Victoria. En Concepción, la mayor cantidad de votos, los concejales también del Frente para la Victoria, de igual manera que en Yerbabuena. Bien, doctora. Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor. ¿Con cuál doctor? Muy apasionado el doctor. Acá somos el doctor Raed, el doctor Pachi. Yo creía que estaba de acuerdo conmigo. No estoy de acuerdo con usted porque está bueno lo que estás planteando, pero yo te escuchaba y creo que con el doctor Pachi pensábamos lo mismo. Es una ficción, discernimiento, intención, libertad. Y con respecto a lo que hablamos anteriormente, de que no se puede subestimar la voluntad de la gente. No todo el pueblo es el que está en la marcha. O sea, se hizo una elección con las reglas del juego preestablecidas, entonces no desconozcamos eso. Hay fiscales de mesa, había muchísimos fiscales de mesa, está la Junta Electoral, tampoco la subestimemos a la Junta Electoral. Entonces, yo creo que deberíamos reconocer el resultado y lo digo apolíticamente. Doctor. Yo personalmente creo, y que en esta mesa todavía no se ha tocado el tema de lo que ocurrió después de las elecciones. Después de las elecciones me asiste la firme convicción de que hubo fraude. Y hubo fraude porque algunos dicen, pero no se puede anular el comicio porque no la mitad de las urnas, no han sido declaradas, la mitad de las mesas nulas. No existe el fraudecito. Una urna que esté viciada, a voluntad de algún elector que esté viciado, hay fraude. Más allá de que se lo pueda pintar de una forma u otra. Las marchas que nosotros hemos asistido en los últimos momentos, en los últimos tiempos, las 4 o 5 marchas a la plaza han sido convocadas en forma espontánea. Creo que esta situación ha desbordado la clase política, esto ha superado la clase política. Yo no sé si la gente que va a la marcha quiere que realmente sea Cano el gobernador o quiere que sea Mansur o no lo quieren a Mansur, lo quieren a Cano, no lo sé. Creo que ha fidelizado el divorcio que existe entre la clase política y la gente. Hoy no he escuchado yo decir de uno u otro sector, necesitamos recomponer esa situación. Flaco favor le hace la Junta Electoral a esta situación de no abrir todas las urnas. Es la única forma de que realmente se sepa cuál fue el resultado electoral del día 23 de agosto, es que se abran todas las urnas, se cuenten voto a voto. A mí personalmente, que no estoy acá para hablar de una cuestión personal, pero yo le cuento por qué creo que existió el fraude. En algunas mesas me salían 0 votos, presento mi planilla, le digo yo tengo 10 votos, ordenan abrir la urna, que se cuente la categoría legislador, pero solamente de Yanemana, recupero los 10 votos, pero no le quitan los votos que se lo habían dado a otro, esos 10 votos que se lo dieron a otro. Entonces eso ya va marcando un perfil, va marcando una situación de desventaja, va marcando una situación de sospecha y la gente se hizo eco de esa situación. Esa situación ha generado esa situación con tantos fiscales en la mesa. Yo no le apunto a los fiscales, a los presidentes, no sé si realmente existió o no existió. Lo que existió y que yo lo vi es que se abrieron las urnas, me devolvieron los votos, pero no se los quitaron al que le dieron, al que eventualmente o oportunamente le habían dado. Eso marcó
el gran divorcio que hoy existe entre la clase política y la gente, donde tengo entendido y estoy seguro que existen dos mundos, el mundo de la clase política y el mundo real. Ese mundo de la gente que no llega a mitad de mes, ese mundo que hoy se asimila a hace 205 años, cuando en Cabildo Abierto en 1810 la gente salió y decía: el pueblo quiere saber de qué se trata. Eso es lo que quiere saber la gente, el pueblo quiere saber de qué se trata. ¿Y sabe una cosa, Germán? Sí, ¿Sabe cómo se va a solucionar sí, esto? ¿cómo? El 25 de octubre va a perder Alperovich. Y eso va a consolidar la situación y van a decir: ese fue el resultado real del 23 de agosto. Un minuto, doctor. Sí, bueno, realmente creo que pretender, digamos, hacer el escrutinio desconociendo las previsiones que taxativamente establece el Código Electoral de la Nación, es colocarlo precisamente a ese escrutinio definitivo en condiciones de que se declare la nulidad. Realmente creo que la Junta Electoral está procediendo de la manera en que debe proceder. Este escrutinio definitivo, de acuerdo al artículo 112 del Código Electoral de la Nación, son operaciones aritméticas sobre los certificados, los cuales, si eventualmente tuvieran algún vicio o algún defecto que haga susceptible, digamos, de abrir la urna y demás para corroborar esos resultados, recién ahí se procede a la apertura de urna, o como en el caso del doctor, que él formuló un pedido. Ahora, lo que digo es lo siguiente: el doctor recuperó 10 votos en una urna. Hasta ahora se van escrutando más de 800 urnas y solamente 6 de esas 800 han sido anuladas. Que alguien me diga, ¿no es cierto?, si ese porcentaje es un porcentaje susceptible o que permita precisamente la anulación de toda una elección, cuando el propio Código Electoral Nacional marca que para llegar a tal nulidad únicamente se podría dar cuando la mitad o una más de la mitad de las urnas resulte anulada. Ahora bien, en cuanto a la cuestión política, Germán, y para finalizar, creo que este tema del fraude en Tucumán es un tema que, más allá de la pueblada, más allá de las excelentes intenciones que alientan al pueblo de Tucumán cuando sale a reclamar y que es auténtico y genuino en su reclamo, ha sido alentado, como siempre, ¿no es cierto?, por aquellos que hacen política desde los medios, que hacen política entre bambalinas y que intentan manipular, en definitiva, la opinión de la gente. Y ahí sí hay una influencia, doctor Moreno, nefasta sobre la conciencia de la gente. Yo creo que el 25 de octubre se va a saber, en definitiva, toda la verdad, y que van a ser comicios que van a estar suficientemente fiscalizados y controlados, como también lo estuvieron los del 23 de agosto, como también lo estuvieron los del 23 de agosto. Yo reitero el tema. Para mí, los votos son nulos, de nulidad absoluta, porque está reconocido y es de público conocimiento que hubo compra de votos, bolsones. Lo que a la gente le parece natural, a nosotros que tenemos formación en Derecho, no podemos aceptar que a esta pobreza estructural, donde le ponen un revólver en la cabeza y lo hacen votar de determinada manera, con bolsones... Escúcheme. No, doctor, es que... Doctor, discúlpeme. Sí, hemos hablado que se ha cortado voto, doctor. No, pero ya sé, pero eso que se ha cortado ese voto mosaico, ese voto cortado. No hay problema, ese eso voto problema, que lo lleva al frente para la victoria, ellos saben, a perder 3 intendencias. El oficialismo sabe que es el problema de la provincia. interna de ellos porque se han cortado votos. El problema, nosotros nos enteramos de la mala cargada de los votos en el correo, justamente por el problema de la interna de ellos. Pero la realidad es así, como dice el doctor Janeman. Si se abren todas las urnas, van a sobrar votos. Por eso no quieren abrir las urnas. Por eso el proceso es nulo desde antes, durante, que nos han robado votos. Han comprado fiscales, han hecho todo, han entrado, prohibían entrar a las personas a votar con el auto, a los discapacitados, si no tenían el código y el número de la persona, como un cartel que decía Tolé y con el número 2. Era una clara propaganda en contra. Ninguna autoridad ha tratado de frenar todo el proceso. El proceso electoral está viciado en todo el orden y 14 tratadistas han dicho en la Gaceta del día domingo... ¿Quién ha hecho algún planteo en el plazo del artículo 110 y 111 yo del lo planteo, Código yo he Electoral presentado ante la Junta Electoral? Yo he presentado denuncia penal. La Junta Electoral no dice que una hubo responsabilidad... ninguna articulación dentro de las 48 horas posteriores. Dice la Junta Por Electoral... eso comenzó el escrutinio usted definitivo. está equivocado. La Junta Electoral dice que la culpa es del Ejecutivo y el Ejecutivo de la Junta Electoral. Pero mientras tanto, están robando la voluntad de la gente. Doctor, son independientes. Pero por supuesto, ninguno de los dos intervenios, y el órgano encargado el órgano encargado de dar libertad y de garantizar la libertad a la gente es el que ha transgredido las cosas, porque además la igualdad no existe cuando el gobierno ha puesto 400 millones de pesos para una elección. ¿Qué igualdad puede hablar? Doctor, discúlpeme, Sí. usted habla, pero no está las pruebas. Aquí está, mire.
Tome, ahí tiene No, la bueno. jurisprudencia, tiene No, la no, jurisprudencia no, donde hay compra de no, votos, prueba, está doctor. prohibido. Pero no, la no prueba. es una prueba, Pero doctor. la prueba está el camarógrafo que A ver, doctora. han lesionado. Doctora, Doctor, usted no puede presentar una jurisprudencia como prueba. Pero no, y el camarógrafo que han golpeado porque estaba viendo cuando había ocho camiones con bolsones para Doctor. repartir de la elección. ¿Y a dónde está la prueba? Pero están en causas penales. Ahora, en este Claro, y el- doctor. Acá somos todos abogados y sabemos que una causa penal la hacemos así. Sea o no sea. ¿Cómo que la causa penal? Y eso es Una lo que no causa puede penal ocurrir. se puede iniciar Porque acá no existe infundadamente división de y poderes. y el acusado está procesado y declara en calidad de imputado. ¿Y quién ha declarado? Lamentablemente. ¿Y quién ha declarado? Obviamente, seguramente ¿Y quién ha que no. declarado en calidad de imputado del hombre que le han Doctor, pegado adentro de la casa de gobierno, lo han torturado pero, dentro de la casa de doctor. gobierno y la tengo la denuncia? ¿Quién ha Doctor declarado Moreno, en calidad de doctor imputado? Moreno. Nadie. Y bueno. Tiene 30 segundos, doctor. Yo le pido al doctor Gandur realmente que tiene la oportunidad histórica de pasar a la gloria, de pasar al bronce y que abra todas las urnas. Ahí se va a saber realmente. Y si no, Sobra el voto. pueblo de Tucumán, el día 25 de octubre, a quien pido que dupliquemos, tripliquemos el esfuerzo, va a convalidar con su voto que el día 23 de agosto ganó el acuerdo para el Bicentenario. Doctora, 30 segundos. El mensaje que tenemos que cuidar las personas que participamos de la opinión pública, que estamos de los dos lados, en este caso, que estamos acá sentados, hablándole a la gente, que tenemos que ser cuidadosos con lo que opinamos y hay que hablar con fundamento, porque estamos formando opinión pública, entonces me parece que es muy importante. Doctor, solo 30 segundos. Sí. Hay que cumplir la ley. La ley tiene una obligación de hacerla cumplir, especialmente el Departamento Ejecutivo, y también, si no lo cumplía, la Junta Electoral debería haber exigido el cumplimiento. Ninguno de los dos han cumplido con eso. 30 segundos, doctor. Yo creo que si la Junta Electoral, ¿no es cierto?, hace lo que piden los colegas, estaría precisamente incumpliendo la ley. Considero que el escrutinio definitivo, que está avalado por la presencia de numerosos fiscales del acuerdo para el Bicentenario, como que el propio doctor, y esto no es una chicana, el doctor, distinguido colega y amigo, el doctor Pedro Llanemana, estuvo en el ámbito de la Junta Electoral, estuvo controlando el escrutinio, y el doctor, con la mano en el corazón, puede realmente decir si ese escrutinio es como plantean, digamos, a la opinión pública o como pretenden hacerle creer a la gente que es totalmente anárquico, totalmente desprolijo, o si por el contrario, en el 99% de los casos, los certificados Bien. coincidieron con los guarismos y en definitiva esas urnas terminaron siendo escrutadas válidamente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, esperemos haber aportado algo a esta situación que vive Tucumán. Señores, es todo por hoy. Nos encontramos la semana que viene. Gracias.